el tema de las restricciones sanitarias. Lo veníamos comentando, los posibles anuncios que se conocerán probablemente esta tarde aquí en la provincia de Santa Fe. El gobierno nacional también va a evaluar o está evaluando la posibilidad de nuevas medidas a partir del próximo viernes. Claro, con el proyecto de ley que envió Alberto Fernández al Congreso Nacional para en cierta manera dar un marco legal y técnico a lo que son las restricciones sanitarias en todo el territorio nacional. La secretaria legal y técnica de Nación, Vilma Ibarra, en contacto en vivo con de 12 a 14 desde Casa Rosada. Buen mediodía, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Buen día, Sergio, un gusto saludarlo, ¿qué dice? Este proyecto que impulsa el Poder Ejecutivo, que ya está en tratamiento en el Parlamento, ¿le permitirá qué cosa al presidente de la Nación? En principio está pensado como una estrategia global para analizar y enfrentar un momento muy difícil que vive la Argentina. Está pensado en una calificación de bajo riesgo de los lugares, mediano riesgo, alto riesgo o situación de alarma epidemiológica, esto es para los grandes aglomerados urbanos. Y allí lo que se piensa es que en principio gobernadores y gobernadoras puedan tomar las medidas, son los que más conocen los territorios, para evitar ir subiendo en el nivel de riesgo. Y que ya en alto riesgo epidemiológico, cuando gobernadores y gobernadoras toman medidas y se chequea el resultado para ver si se ha aplanado la curva de contagios, se ha mejorado la situación sanitaria, y si eso no hubiese dado lugar en forma adecuada, allí el presidente tendría facultades para tomar medidas a fin de poder prever la situación y que no pase alarma, y por supuesto en situación de alarma epidemiológica, ya en una situación muy grave, muy cerca de la saturación del sistema de salud y con un nivel muy alto de contagios y por lo tanto con una mortalidad muy alta, se pretende también que pueda el presidente de la Nación tomar medidas adicionales a las que toman gobernadores y gobernadoras. La oposición dice que esto es darle superpoderes al presidente de la Nación. Bueno, es exactamente lo contrario. Hasta acá veníamos con un esquema de diálogo, pero las decisiones las adoptaba el presidente de la Nación con sus ministros y ministras, en un acuerdo general de ministros, porque esto era por decreto de necesidad y urgencia. Precisamente estamos yendo al Parlamento antes de enfrentar ya toda la situación de invierno, en una situación muy compleja que está atravesando el mundo y la Argentina por COVID-19, para dar un marco equilibrado donde en bajo riesgo se manejan sistemas generales de prevención, barbijo, distancias. En mediano riesgo, gobernadores y gobernadoras toman medidas para no pasar a alto riesgo, y en alto riesgo, gobernadores y gobernadoras toman medidas, además de las que establece la ley, para poder contener la situación. Ahora, si no pueden contenerla, si esta situación sigue avanzando en una gravedad inusitada, el presidente de la Nación no puede quedar cruzado de brazos. Entonces lo que estamos planteando allí es que en las situaciones más graves y cuando ya no han dado resultado las medidas anteriores, el presidente intervenga. Igualmente hay algo que es central para plantear. Mire, no es tanto la cantidad de medidas que se adopten, sino el efectivo cumplimiento y el control. Nosotros vamos a insistir una vez más, el control del cumplimiento y el respeto a las medidas que se toman está en manos de los gobiernos locales, municipios, gobiernos provinciales. No puede ir el gobierno nacional a controlar qué distancia hay entre las mesas de un restaurante, ni cuánta gente ingresó a un natatorio. Ahora, Vilma, estas son medidas que controlan las municipalidades y las provincias, y lo que vemos en muchos casos es que no es eficaz el completo control. Necesitamos tener medidas de disuasión, explicarle a la gente, controlar, porque de otro modo podemos tomar muchas medidas, pero si no se implementan correctamente y no se controla su eficacia, se hace muy difícil
poder enfrentar una pandemia de las características que estamos viviendo. Ahora, ¿los gobernadores pueden tomar de por sí decisiones que vayan más allá de los dictámenes de la propia presidencia de la Nación? Es decir, ¿puede establecer más o menos restricciones? Claro, era lo que le estaba explicando. Al revés, las medidas en principio las toman gobernadores y gobernadoras. Siempre las toman gobernadores y gobernadoras. Sí. Solo cuando no fueron suficientes, en alto riesgo esas medidas, allí el gobierno nacional interviene para que no se llegue a una situación de alarma, que estamos muy cerca de la saturación del sistema de salud. Precisamente esto, por eso decimos que es un proyecto muy equilibrado. Yo sé que hay sectores que salen a decir superpoderes, superpoderes. Es exactamente lo contrario. Se hace un proyecto donde en bajo riesgo, en mediano riesgo y aún en alto riesgo, las medidas las adoptan quienes están gobernando los territorios, gobernadores y gobernadoras. Ahora, si en alto riesgo, después de 21 días, no logramos contener los contagios y la situación puede pasar a alarma epidemiológica, el presidente, por supuesto, no puede pretender que se quede sentado de brazos viendo cómo se agrava la situación, porque siempre cuesta vida y salud de argentinos y argentinas. Usted hablaba de los controles. ¿Qué mirada tiene el Poder Ejecutivo Nacional sobre cómo se está controlando en Santa Fe y en Rosario, donde estamos ya casi en una situación de alarma epidemiológica nuevamente? Bueno, a ver, en primer lugar yo no soy conocedora de cómo se está controlando en Rosario y en Santa Fe. No podría decir un comentario semejante, no sería prudente de mi parte ni responsable. Yo creo que esto lo maneja mucho mejor el ministro del Interior en diálogo directo con el gobernador. Lo que digo es, en general, lo que vemos a lo largo y ancho del país es que no son lo suficientemente fuertes y eficaces las medidas de control respecto al cumplimiento de las disposiciones que se adoptan. Entonces, siempre se dice, vendrán más restricciones, más restricciones. No es necesario más restricciones. Generalmente lo que se necesita es que se cumpla lo que se implementa. Si se cumple bien, se controla bien, por un tiempo de 15 días o de 20 días, bajaríamos muchísimo las curvas y podríamos más rápidamente ir retomando con mayor habitualidad actividades, que es lo que todos y todas necesitamos y queremos. De esto se trata, de cumplirlas bien, controlarlas bien por un periodo corto del tiempo, que sean eficaces para poder recuperar la habitualidad en nuestras conductas. Por último, última consulta, la saco del tema de la pandemia, tiene que ver, digamos, un poco con la posición que han tomado el gobernador de Santa Fe, el vicegobernador de Córdoba, frente a la decisión del Ejecutivo de suspender las exportaciones de carnes por 30 días. No es un tema que es de su cartera, pero sí me parece la consulta con respecto a este tema. ¿Cuál es la posición que tiene el gobierno frente a esto? Ay, mire, el día que la secretaria legal y técnica hable sobre suspensión de exportaciones no vamos a estar bien. Yo soy cuidadosa de mis responsabilidades. Y pero de la respuesta de los gobernadores. No soy conocedora, pero es que yo no estoy en un tema tan específico. No, son medidas muy específicas de ministerios y yo le sugiero que esta misma pregunta se le haga a los ministros y ministras de las áreas que sin dudas tienen mejor información y van a poder darle una respuesta muchísimo más adecuada que la mía, que soy abogada y estoy en el área jurídica específicamente de asesoramiento a presidencia. Le agradezco este contacto con De 2 a 14 del 3 de Rosario. Que tenga buen mediodía. Bueno, la secretaria, un gusto saludarlos. Buenos días. Gracias por estos minutos con el canal de Rosario.